yo no la pude hacer. Alguien me envió un correo ayer diciendo que no se podía que no me lo podía mandar porque era muy pesado, un podcast. ¿Quién fue? ¿Ninguno de los que está acá? Yo tuve problemas al hacerlo, ya que tuve una semana muy ajetreada, entonces no lo pude hacer. Bueno, ¿y los demás? ¿Pudieron hacer algo? ¿Pudieron crear algún producto de lo que habíamos conversado la semana Yo tengo que pasada? hacer un proyecto en la escuela, así que no he podido. Yo ¿Y tampoco, ese proyecto? Ah, no escuché. yo tampoco he podido porque la persona que iba a entrevistar no se presentó. ¿Cómo? ¿A quién iba a Ujú. entrevistar? Iba a entrevistar al... No, de hecho, no lo encontré, iba a entrevistar al director de mi escuela. ¿Ya? Perdón, se me había salido. Sí, bro, iba a conversar con él y me iba a ¿Ya? poner con él y no lo encontré. Y, y lo encontré una vez y estaba ocupado, estaba conversando con alguien. Chao. Ya, pero les dejo Profe, la tarea. Me gustaría profe, sí que lo hicieran. Dígame. yo no sé si me había preguntado, pero se me había salido. Y creo que me había preguntado por qué proyecto. Sí, sí, he preguntado si alguno de ustedes Eso, pudo hacer el proyecto. no he podido. Tengo un proyecto en sala y he estado ocupado porque quiero planificar bien lo que quiero hacer. Miren, yo les voy a dejar una carpeta en el chat. Ahí está. Esas dos carpetas para que ustedes puedan después, si las pueden linkear y guardar el link para que después ustedes puedan subir sus trabajos. Me gustaría ¿Cuáles, car- mucho. ¿Cómo? ¿Cuáles carpetas? Las que están en el chat, mira, pon el chat abajito. Ah, yo la vi. Esa. Si los pudieran pinchar ese link y guardarlo para que después las puedan subir ahí, sería de mucho interés para que yo pudiera ver lo que están haciendo, lo que van a crear, independiente de que ahora no lo tengan. A ver. Bueno, ya tengo el tema en cuestión y lo que quiero hacer ya ¿Ya? desarrollado, con lo cual en un plazo de unos 3 días como mucho ya lo tendría hecho. Ay, buenísimo. ¿Y de qué? Cuéntame. Quiero hacer una entrevista sobre cómo se ha abarcado el tema COVID en mi liceo, ¿Ya? hacer varias entrevistas a gente que conozco sobre el tema COVID y cómo lo han pasado. Y también quisiera entrevistar a mi directora, tipo una idea que se me ocurrió ahí cuando Axel habló de entrevistar a su director, sobre cómo va a abarcar el tema pandemia en caso de que ciertos profesores se contagien o hayan casos de rezagados, cosas así. Ah, como tipo prevención. Exacto. Ah, qué buena. Sí. ¿Y los otros qué han pensado para sus proyectos? Ah, me dijiste que era en formato podcast, ¿cierto, Ricardo? No, yo voy a hacer un formato video. Voy a poner mi cara en algunas partes y en algunas partes voy a poner la cara del entrevistado. Ah, buenísimo, ya. Va a ser algo como más dinámico, más de uno y uno. Ya. Yo pienso Sí. hacerlo igual que Ricardo. Axel, yo necesito que tú hables un poquito más alto porque te escucho muy bajito. Yo pienso hacerlo igual que Ricardo. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser tu temática? La evolución de la tecnología de los últimos años. ¿Verdad que me habías dicho? Sí, ¿verdad que me habías dicho? ¿Y lo vas a hacer en formato video también? Ya, entonces a los dos yo les pido que copien el link que está ahí y que los va a llevar a un drive para que ustedes puedan hacer una carpeta con su nombre
y pueden, no sé, colocar así como taller de periodismo y les colocan su nombre, o solo su nombre, porque nosotros sabemos en qué taller está cada persona, cada alumno, para que después nosotros los podamos ver, podamos contar con esos insumos, sería como súper bueno, y después ustedes también eso lo pueden mostrar en su escuela, sería súper, súper bueno. Los demás, Joan, Connie, Eniger, o Eniger, Nicolás, ¿de qué les gustaría a ustedes hacer su proyecto? ¿Y cómo lo han pensado en términos como de formato, de temática? Empecemos por Nicolás. Yo quiero comenzar con la contaminación que ha habido acá últimamente en nuestra región. ¿El Y qué? cómo hay la contaminación que ha abarcado acá en nuestra región. Y cómo y en qué cambios suceden a través de esa contaminación. Súper bien, po. ¿Y en qué formato lo has pensado? Yo creo que va a ser algo casi igual que lo de mi compañero, Ricardo. Audiovisual. Formato Sí, entrevista, un pimponeo entre el entrevistador y el entrevistado. sí, Súper bien. Yo entiendo que también unos pueden estar ocupados y no lo van a poder hacer o no lo van a poder subir, pero les agradezco mucho también que ustedes tres, en este caso que hemos conversado hasta ahora, Ricardo, Axel y Nicolás, lo suban, porque es súper importante que nosotros podamos igual ver el feedback y darles como una opinión acerca de sus productos. Es súper bueno que hagan este tipo de cosas. ¿Los demás quieren decir algo antes de empezar? Joan o Eni. ¿No? Ya. Ah, dígame, Axel. Yo quería decirles que si vamos a hacer una entrevista para el sitio web, Pueden hacerlo. De hecho, los productos que ustedes hagan también las pueden subir a sus páginas. Pero lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el tratamiento de las noticias. ¿Ustedes han escuchado alguna vez? Voy a proyectar. Compartir pantalla. Ay, déjenme ver dónde lo tengo. ¿Dónde lo tengo? A ver. A ver. No avanzar. Aquí está. Ya, quiero saber si lo ven. Sí, Ay, ¿cómo proyecto aquí? Aquí. ¿Lo ven? ¿Como pantalla completa? sí, Ya, yo les quiero enseñar a ustedes hoy acerca de las fake news. Es decir, ¿qué son las fake news para ustedes? la fake news es una noticia falsa, ya habíamos pasado por eso. Sí, las noticias Ya. falsas, las que a veces te hacen ilusionarte, pero después son pura mentira. Generan muchos sentimientos las noticias falsas. ¿Cuáles sentimientos, por ejemplo, a ustedes les ha provocado una noticia falsa? Nostalgia, Ya, Primero te da alegría y ya, después te da pena saber que es mentira. ya. ¿Ustedes vieron esa noticia que hizo un investigador? Obviamente él dijo después que era una noticia falsa, que era supuestamente era del sol y era un chorizo. Yo me sí. sentí súper, ¿cómo decirlo?, decepcionada. ¿Quién levantó la mano por aquí? Axel. profe, yo quería decir que, ¿cómo se llama esto? Que la primera, ¿cómo se llama esto? La primera clase que tuvimos, nos dijeron sobre esta noticia y estuvimos pasando la fake news. Sí, pero ahora yo les quiero, yo sé que ustedes vieron con el profe Percy las fake news, pero yo les quiero enseñar a ustedes ahora cómo hacer dentro de sus productos
el uso de las fake news, o sea, el no uso, mejor dicho. Joan, Iba a decir que a veces puede ser difícil y otras veces puede ser muy fácil encontrar una fake news. ¿y saben cómo identificarla? Lo normal es por el título o por cómo está redactado. Ya, ya es un muy buen punto. La ortografía. Mm, sí, puede ser. Sería como la forma en que está redactada, como dijo tu compañero. Este Por taller, la manera ¿sí? más eficaz de hacerlo sería evaluar el contenido y ver sus fuentes. Si Muy no es de bien, algo fiable, no debería ser. exactamente. Joan, ¿tú querías decir algo o se te quedó levantada la manito? Se me quedó levantado. Ya, Gracias. entonces, vamos a empezar. Este taller lo estamos haciendo dos periodistas. Esta presentación las hicimos en conjunto con el primer profesor que tuvieron ustedes, que fue Percy. Él es también periodista. Nosotros trabajamos juntos para hacer esto. Él lamentablemente hoy no pudo estar porque tuvo que hacer clase. Pero todo lo que vamos a hacer hoy lo hicimos en conjunto. Él fue mi profesor en la universidad y ahora los dos somos periodistas. Y bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser qué son las fake news, cómo identificar noticias falsas, de dónde nace, cómo nace este concepto y qué tienen que hacer ustedes cuando se enfrenten a una gran cantidad de información, es decir, cómo ustedes la analizarían para subir alguna información, por ejemplo, como decía Axel, a una página web. Por ejemplo, cómo entrevistar a una persona acerca de algo y ese algo, que sería como el contenido, para ustedes sepan si es verdadero o es falso. Si quieren hablar, me levantan la manito nomás. Yo no sé si ustedes conocen acerca del contexto histórico de cómo nace el concepto de noticia falsa. Bueno, nace en las elecciones del año 2016, cuando fue Donald Trump elegido presidente, y ahí el término fake news se empezó a usar. O sea, este término no es nuevo, viene del 2016, tiene por lo menos 6 años. Y la definición, según la RAE, es: desinformar es dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Es decir, si ustedes suben algún producto con alguna información, esa información tiene que ser verificada. Por lo tanto, ustedes se tienen que fijar muy bien si esa noticia, para eso ustedes tienen que investigar, para ver si esa noticia efectivamente es verdadera o es falsa. Y lo que nunca les recomiendo que hagan es dar fake news, intencionadamente manipulada, sino que traten de ser lo más objetivos posibles para, en este caso, lo que ustedes quieren es dar a conocer noticias, por ejemplo, no solo de ciencia, sino que noticias en general en su página web, y su página web, obviamente ustedes van a querer que la gente las siga, las lea, se interese, pero para eso ustedes se tienen que convertir en un medio de comunicación confiable. Para eso, yo les digo que no se tienen que informar por titulares, tienen que leer la noticia completa. Siempre tienen que desconfiar. Para eso, tienen que investigar, ver el medio, de dónde viene, cuál es su línea editorial, volver a leerlo y verificarlo. Esto es muy importante para no caer en noticias falsas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser creadores de noticias. Por lo tanto, ustedes cada noticia que creen tienen que haberla estudiado. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, No, ¿Qué tan comunes creen ustedes que son las noticias falsas? yo creo que depende de una persona cuánto busque cosas. ¿Ya? ¿Quién yo más? creo que varía mucho del medio al que la persona se esté exponiendo, porque
si una historia se hace popular muy rápido, en la televisión la van a poner sea como sea. Y puede que no sea verdad o puede que sea así, que esté caracterizada como un fenómeno, pero varía mucho, porque en internet también hay muchas noticias falsas y uno no sabe si es verdad o mentira hasta que pues verifica eso, las fuentes y ese tipo de cosas. ¿Y tú crees que mucha gente, por ejemplo, en Chile o en nuestra región, verifica si una noticia es efectivamente falsa o no? ¿O simplemente la cree? Mm, No sabría decirlo si sí o si no, pero Llevándolo a no, tu círculo más cercano, por ejemplo, tu familia. ¿Tu familia lee una noticia y de inmediato la cree o la cuestiona? pues la cuestiona. ¿Ya? Tomando como ejemplo el tema de que al inicio de la pandemia, cuando decían que las vacunas tenían un tipo de microchip o cosas así, ¿Sí? eso realmente lo descartamos de una vez porque no, eso ya había sido un tema del que hablaron con distintos tipos de vacunas anteriormente, entonces no lo tomamos en cuenta. O sea, fue un tema contrastado. Ahí Contrastado, sí. es súper importante cuando ustedes hagan entrevistas, que no solamente le hagan entrevista a una persona. ¿Se han dado cuenta cuando en la televisión se hace una nota, como lo hablamos la semana pasada, que esta nota tenía varias entrevistas? Las notas, por ejemplo, en televisión, no solamente entrevistan, por ejemplo, están hablando de la basura, entrevistan al alcalde, entrevistan al gobernador, entrevistan a las mismas personas que viven, no sé, cerca del vertedero, se contrastan y también a un experto, por ejemplo, en medioambiental. Siempre es importante, para no llegar y creer una noticia, en el caso de ustedes que van a crear un producto y que obviamente ustedes quieren crear un producto verdadero, tienen que sí o sí generar una entrevista, porque al final, o sea, más de una entrevista, porque si entrevistan a una persona, esto va a ser casi como un sesgo. No van a tener tanta como con qué comparar. Bueno, en este sentido, ¿cuál creen ustedes que es el impacto de las redes sociales? O sea, perdón, el impacto en las redes sociales de la fake news. ¿Impacta harto? ¿Impacta poco? ¿Las noticias falsas no llegan? ¿O si creen que llegan? Impactan harto. ¿Ya? ¿Cuáles son las redes que tú crees, por ejemplo, que crean más impacto? Twitter y Instagram. ¿Ya? Facebook ya no, entonces. Facebook ya no tanto, Ya. pienso, pero también sería uno de de los que causaría impacto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, un tuit falso puede ser retuiteado por muchas más personas y más rápido que uno verdadero. Es decir, ¿qué tan comunes son? Muy comunes. ¿Y cuál es su impacto? Acá mismo lo dice, retuiteado por muchas personas y más rápido. O sea, el impacto casi es inmediato y la persona te está diciendo acá que si es retuiteado muchas veces, no significa que la gente no lo está creyendo, sino todo lo contrario. Lo está creyendo, no está cuestionando, no está investigando y simplemente está replicando. Y eso es súper malo, porque al final, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dejar de cuestionarnos. Y eso no es bueno, porque si nosotros creemos todo lo que nos dicen, los medios de comunicación pueden hacer lo que quieran con nosotros. Hablamos de la propagación de una fake news. Se estima que una noticia falsa puede ser difundida en un 70 a 100% más veces que una real. ¿Se imaginan? Y además pertenece más tiempo. O sea, una noticia falsa, la gente la cree más, es más difundida.
¿Qué les parece esto, por ejemplo, si alguien creyera, si ustedes tiraran como comunicadores, por ejemplo, en su página web, noticias falsas? O que una noticia falsa se propagara más rápido que sus noticias que a ustedes les costó investigar, se demoraron en entrevistar, en crear la noticia, escribirla, grabarla, subirla, y al final que crean que es algo falso. ¿Qué harían ustedes para enfrentarse cuando se enfrenten a una gran cantidad de información? ¿Qué es lo que hacen cuando les llegan muchas noticias de muchos lados? ¿Qué hacen ustedes? ¿Por dónde se informan? ¿Cuáles son los medios Yo de creo que las fuentes comunicación? primarias, ¿no? ¿Cómo? No escuché lo que dijiste. Fuentes primarias, ¿Cuáles serían tus fuentes de información? quién la escribió, de dónde sacó la información. Ya, una fuente confiable, entonces. ¿Cuáles son para ustedes fuentes confiables de información? Si me comentan. Viendo lo que dijo anteriormente el compañero, igual una buena opción sería ver otras noticias publicadas por la misma persona, porque normalmente cuando son noticias falsas siempre hay un patrón. ¿Pero te refieres como a los medios de comunicación en general? Por ejemplo, si uno ve noticias falsas de una persona, uno puede revisar cuáles son las otras noticias que él ha creado, porque siempre hay un patrón, Ya. normalmente hay un patrón. Ya, o sea que una persona que sube noticias falsas siempre va a subir noticias falsas. ¿A eso te refieres? O que No, un medio, hablo por de que ejemplo, normalmente hay un patrón. ya, un patrón de conducta, ¿te refieres? Sí. Sí, puede ser. Eso se llama en un medio que, por ejemplo, siempre tiene una tendencia, en este caso tú dices un patrón, esa tendencia se llama línea editorial. Uno se va dando cuenta que si tú ves, por ejemplo, en Chilevisión, en TVN y en el Mega, fuentes es televisión, son fuentes de información confiable, el tratamiento que le dan a la noticia es muy diferente. ¿Y sabes por qué pasa eso? Por la línea editorial, es decir, cuál es el enfoque que le dan a una noticia. Y ese enfoque va obviamente intencionado. Por eso la gente se va por uno, la otra se va por el otro y la otra derechamente prefiere el tercer medio. Por ejemplo, en su casa, ¿qué es lo que más se ve? ¿Tele o se escucha radio? ¿Cuáles son sus radios, por ejemplo, su radio favorita o más confiable? Televisión, ¿Chilevisión? sí. ¿Ya? ¿Por qué Chilevisión? Mega. No sé, a mi mamá le gusta ver televisión. ¿Ya? ¿Hay una tendencia ahí que hay de los demás? CNN. CNN, por ejemplo, CNN tiene una reputación muy, muy positiva en términos de credibilidad. Si tú sacas una noticia de CNN, si yo les presento a ustedes una noticia de CNN y una noticia, por ejemplo, de Chilevisión, ¿cuál de los dos ustedes creen que es más confiable? Sin ni siquiera saberlo, CNN. ¿ven? CNN, CNN tiene, es que es lo más probable. Exactamente, porque es un medio de comunicación confiable. O si yo les digo, no sé, el Mercurio o el New York Times, New York Times. no hay por dónde. El New ¿Por York qué? Porque Times. son medios, a pesar de, no estoy estigmatizando al Mercurio ni mucho menos, porque todo el mundo lo lee igual, pero a lo que voy es que en términos de credibilidad, si comparamos, el New York Times tiene una trayectoria internacional y es un medio de comunicación mega, mega conocido. Por lo tanto, en la gente genera
cierta credibilidad. Ya, entonces, cuéntenme, ¿qué harían ustedes para enfrentarse a una gran cantidad de información? Si se los bombardean por todos lados. ¿Qué es lo que primero se fijan ustedes cuando leen una noticia? El titular, de dónde viene, qué es lo que dice, qué es lo que citan. ¿Qué es lo que ustedes harían primero al fijarse cuando tengan una gran cantidad de noticias? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes se fijan en las fuentes? Así como de quién lo dijo, esa persona donde trabaja, a qué medio, a qué institución representa. Pues sí, en varios trabajos de biología nos hacen anotar ese tipo de cosas. ¿Ya? Y también, no, sí, eso. Las fuentes. Hay que investigar sobre las fuentes y anotar los distintos, este, no me acuerdo el nombre. Era formato OVO, creo que se llama. No me acuerdo bien. El profe lo dijo de alguna manera. ¿Y qué representaba? Sí. ¿O a qué se refería? Ujú. ¿A qué se refería con eso? No estoy seguro. Pero era como en este caso sería como citar las fuentes, así como que tú entrevistas a alguien conocido o tenga un cargo, por ejemplo, que tenga que ver con tu noticia o con tu investigación en este caso. Sí, algo así sería como estar seguro de que la institución o la persona que esté dando la noticia tenga un registro de credibilidad en la cual nos podamos basar para hacer el trabajo. Ya, sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo, en Ujú. periodismo también se usa las fuentes. En este caso, no sé, yo digo, el director nacional no sé, de la empresa tanto. Yo tengo que ver primero si existe la empresa, si existe ese cargo y si la persona está asociada a ese cargo. Y eso lo puedo hacer a través de Google. Nos vamos al último, dice, buscar el titular en Google. O sea, si yo tengo una noticia y quiero saber si es verdadera, la pongo como titular y veo si efectivamente es verdadera o es falsa. Por ejemplo, ¿ustedes creerían una noticia que viene? Les voy a hacer una comparación. Por ejemplo, pensemos, una noticia que viene de WhatsApp o una noticia que viene por ejemplo, de una revista científica que se llama ¿Qué pasa? O Muy Interesante. ¿Cuál de las dos a ustedes les genera mayor credibilidad? ¿La revista científica o la cadena de WhatsApp? La científica, ¿Y cuál crees que se propaga con mayor rapidez? la cadena de WhatsApp. Lógico, ¿no? Mm, Por ejemplo, una de las cosas que uno se tiene que fijar en las cadenas de WhatsApp, que ahora son, ahora sale el reenviado, 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 y uno no sabe de dónde viene, o a veces dice reenviado muchas veces. ¿Lo han visto alguna vez? Cuando les ha llegado alguna cadena de WhatsApp, Sí, sí, pues, reenviado muchas veces. Pero ¿saben de dónde vino? ¿Saben cuál es la realmente no. fuente? No, po. Por lo tanto, ¿ustedes considerarían confiable una cadena de WhatsApp? ¿Para ustedes sería ¿no? confiable? No, ¿no es cierto? ¿Y ustedes se han fijado alguna vez si las cadenas de WhatsApp tienen autoría? Es decir, alguien las firma, alguien dice, sí, yo me hago cargo de esta cita o me hago cargo de esta noticia.
En pocos casos ponen un nombre y un apellido, pero realmente no ponen como que es esta persona en específico de tal lugar y tal editoría. Solamente ponen un Total, nombre y claro. un apellido. Exactamente. ¿Y han visto si alguna vez en una cadena de WhatsApp se cita un medio de comunicación? Por ejemplo, que en la cadena de WhatsApp diga mega.cl, CNN en español, New York Times. ¿Lo han visto alguna vez en una cadena de WhatsApp? ¿O es básicamente algo anónimo? Algo No, anónimo. solamente anónimo. ¿Y qué les hace pensar a ustedes eso? ¿Que es confiable esa noticia o que no es confiable esa noticia? Yo creo que lo asociamos a confiable ya que lo comparte algún conocido. Nicolás, habla un poquito más alto porque no te escuché lo que dijiste. Yo creo que lo asociamos que es verdadero ya que lo compartió un conocido. Exactamente. Exactamente. Y eso es muy lamentable porque al final asociamos que esta noticia que fue creada es verdadera. Y eso causa lo que decíamos recién, muchos tipos de sentimientos, pena, rabia, miedo, angustia, y sin siquiera saber o verificar si es que eso es verdadero o no. De hecho, mucha gente en la pandemia dejó de ver noticias de todo medio de comunicación en general, porque se angustiaban mucho. Imagínate, o imagínense las noticias que son efectivamente falsas y que la gente las cree. A una persona, por ejemplo, que es diabética, ¿se puede descompensar? Es súper peligroso el crear noticias falsas. Una persona le puede dar un ataque de angustia, le puede dar un ataque de pánico, y por eso muchas personas dejaron de ver noticias en pandemia porque físicamente, como corporalmente les hacía muy mal, se ponían muy mal, se angustiaban, y mucha gente hoy en día no ve noticias porque tienen asociadas las noticias a puras catástrofes, independiente que sean verdaderas o falsas. Pero si nosotros compartimos cadenas de WhatsApp que nosotros no hemos verificado, también nos convertimos en, no sé si decir en mentirosos, pero en, no sé, en términos como de periodismo sería poco ético, que yo como periodista compartiera noticias falsas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es poco ético compartir noticias falsas? Claro, es poco ético ya que estaríamos contribuyendo a la mentira. Exactamente. Y podemos, por más que lo haya compartido un familiar, si nosotros se lo compartimos a otras personas, a nuestros amigos, nosotros no sabemos qué les puede pasar a ellos con esa noticia. Pueden que la crean, pueden que no, pueden que si la creen a lo mejor se angustien, les dé pena, les dé rabia, pueden tener muchos sentimientos con las noticias falsas. Y al final contribuir a eso eh, solo desinforma. Y al final lo que nosotros hacemos como periodistas en general y ustedes que también quieren crear su página web, no creo que la misión de su página web sea desinformar, sino todo lo contrario, informar de hechos que tienen sus fuentes, de que ustedes reportearon, de que efectivamente estuvieron en la calle, y al final es una lucha que siempre tienen los periodistas de vivir desmintiendo noticias falsas. Y estas noticias generalmente uno, por ejemplo, tiene que buscar el medio, siempre lo que conversábamos, ver el lado político, porque a lo mejor una noticia o un medio tiene un lado político, por ejemplo, de izquierda, derecha, del lado que sea, y hacen lo que se llama el manejo de las noticias. El voy a informar un hecho,
pero lo voy a informar como yo quiero que se escuche, como yo quiero que se vea, como yo quiero que la gente lo crea. Y eso es manipulación. Por eso es importante que si nosotros nos informamos por un medio, tratar de que este medio no tenga un sesgo político, no tenga un sesgo ideológico, porque esto al final genera una intencionalidad. O sea, el cómo yo intenciono la noticia de tal manera que tú la creas como yo la hice, pero no necesariamente que eso signifique haber sido objetiva. Es decir, informar básicamente lo que veo, lo que es, sin ponerle como la cuota de la especulación, porque eso, o de manipulación, y ¿por qué? Porque esto puede crear un conflicto de intereses. O sea, si ciertas noticias, por ejemplo, de salud, se manejan de una manera, ¿qué piensan ustedes que puede pasar? Por ejemplo, si yo fuera médico y a mí la industria farmacéutica me pagara por promocionar, no sé, esto, y para que yo le dijera a todos mis pacientes de que tienen que comprar esto porque esta va a ser la cura del cáncer y que 3 gotitas diarias se les va a curar, van a curar para siempre el cáncer. ¿Qué tengo yo ahí? Un conflicto de interés, porque significa que yo no estoy informando algo real, estoy informando que esto les va a ayudar para cierta enfermedad o patología, pero porque a mí me están pagando. Y eso no puede existir dentro de la noticia tampoco. Yo no puedo manipular las noticias a mi conveniencia. Yo tengo que informar netamente lo que veo, es decir, tratar de ser lo más objetivo posible. Y siempre, como hablábamos recién, buscar el titular en Google. Ustedes pueden encontrar todas las noticias que han visto si ven el titular y pueden verificar si tienen fuentes, si, por ejemplo, quién lo escribió, si citan el medio de comunicación, pueden buscar ese mismo medio y ver si hay o no algún tipo de sesgo, tanto político, ideológico, de conflicto de interés. Eso es súper importante, ustedes que quieren crear una página web y alimentarla con noticias. Es súper importante que ustedes, como en términos de ética, se preocupen de todos estos puntos que son súper importantes. Son súper importantes porque al final la idea es que, o es lo que ustedes quieren, me imagino, que su medio de comunicación sea creíble, ¿o no? Porque no creo que quieran que un medio de comunicación que ustedes están creando acerca de ciencia, la gente diga, no, ellos mienten, no, mejor no trabajar con ellos o mejor no leerlo, porque a ustedes no les favorecería eso. Bueno, ahora es tu turno. Ustedes tienen que buscar los datos que se citan, verificar el contexto, la fecha de circulación. Es súper importante eso. Cuando ustedes vean una noticia, siempre tienen que ver de cuándo es. Por ejemplo, ¿ustedes creerían una noticia del COVID si fuera del 2018? No, Considerando, ¿por qué? comenzó más o menos 2020. Exactamente. Porque comenzó el 2020. Se me perdió la página. Ahí está. Por eso es muy importante. Y, por ejemplo, la fecha de circulación. Si hubiese empezado a circular una noticia acerca del COVID el 2016, ¿la creerían? O que la noticia dijera que es del 2016 y habla de COVID, de pandemia. No le creería. ¿Por qué no la creería? O sea, si en ese tiempo se hubiera mandado sin ninguna prueba, sin ese tiempo,
probablemente en ese tiempo no lo hubiera creído. Viendo No. de qué. Pero me refiero a que si tú ves hoy una noticia que habla del COVID y que dice que la fecha es 2016, ¿tú creerías que es cierta esa noticia? No lo sé. Tendría que ver, analizar para ver si es verdad o Cuestionar. no es verdad. Exactamente. Pero uno tiene en general que sacar cuenta. ¿El COVID cuándo empezó? El 2020. Por lo 2020. tanto, si mi noticia, yo la leo y dice 2016, uno dice, no lo creo, pero la voy a leer. El miércoles tanto de julio del recién pasado 2016, no. No me suena que esto sea cierto porque el 2016 no había COVID. Por lo tanto, yo voy a decir automáticamente, esta noticia es falsa. Eso nos puede ayudar como a descartar muchos de los elementos que nosotros nos tenemos que fijar cuando leemos una noticia. Otra cosa de eso es el título, el canal, lo que hablábamos recién de WhatsApp. O sea, si nosotros tenemos un titular en CNN y tenemos un titular en otro medio de comunicación como WhatsApp, ¿cómo lo vamos a creer? ¿O cuál vamos a creer? Porque ahí el medio de comunicación confiable, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el canal es o no es importante? Pienso que es 100% importante. Exacto, exacto. Porque si algo sale en la radio y lo mismo te lo mandan por WhatsApp, uno lo cuestiona y dice, si está saliendo en la radio y me lo mandaron por WhatsApp, yo le voy a creer a la radio, independiente que me lo hayan mandado por WhatsApp. ¿Por qué? Porque en la radio hay periodistas, hay comunicadores, hay personas como ustedes que salen a las calles y que le preguntan a la Seremia de Salud, le preguntan al gobernador, le preguntan a la delegada de que si efectivamente esa noticia pasó. Y si esa noticia pasó, después uno dice, parece que sí es real, pero hay una investigación detrás. Eso es súper importante ahora que ustedes van a crear esta página web, que haya investigación, que ustedes efectivamente salgan a las calles, salgan a los colegios y cuestionen. Siempre se cuestionen lo que les dicen, lo que ustedes no crean. O más que creer, yo les diría, verifiquen. Tengan este pensamiento crítico del no porque me lo diga mi compañero de curso, significa que es real. Yo quizás le podría preguntar, ok, tú me dijiste esto, ¿cuál es tu fuente? No, lo escuché una amiga de mi tía que fue a mi casa, que... No. No. Ustedes tengan capacidad crítica, de pensamiento crítico, de cuestionar lo que les dicen y ustedes buscar. Hay tantas formas hoy de enterarse de las cosas, de investigar. Es cosa de poner en Google. Esto, listo. Y uno lo busca. Y busquen en medios de investigación, papers, revistas científicas. No busquen simplemente en el, mira, acá lo dice, debe ser confiable. No. Ahí es cuando ustedes empiezan la búsqueda exhaustiva de ¿cuál es el medio que lo dice? ¿Cita alguna fuente? ¿Hay algún profesional, doctor o experto en el área que pueda avalar la tesis de lo que se está como diciendo? Y lo otro ya son los formatos de divulgación, es decir, la manera en cómo a nosotros nos llega la información.
a través de texto, a través de fotografía, a través de video, algún portal de registro. ¿Cuáles son los medios donde ustedes más leen noticias? Voy a buscar mi cargador, denme un segundo. ¿Me pueden comentar por mientras? ¿Dónde más les gusta leer noticias? ¿O cuáles son los medios por los cuales ustedes más se informan? Ya, ahora sí. Chicos, ¿cuáles son los formatos de divulgación donde ustedes más se informan? ¿A través de un video, a través de un texto? Es una combinación de las dos. ¿Ya? ¿Cuáles son las que En- más se informan? ¿O cuál es más de su preferencia, por ejemplo? por el que más me he estado informando en estos días, en Instagram he estado siguiendo varias como cuentas, las cuales tienen un historial en el cual ponen una imagen o video el cual haya sido divulgado en internet con una breve descripción, no diciendo que haya sido esto lo que pasó, como afirmando, sino que narrando el hecho, narrando lo que se dice que pasó. ¿Y cuál es la opinión de esa persona? ¿O cuál es la tendencia de esa persona a informar de manera objetiva? Simplemente Objetiva, sí. pasó esto Ujú. y al Sin dar final una no, opinión. y al final no hace, por ejemplo, o no hace, por ejemplo, entrevistas o no contrasta esa información con algún experto o lo cuestiona de alguna u otra manera. Pues más tarde, por ejemplo, han habido noticias las cuales no están incompletas, de manera que solamente narran como que en el exterior se grabó un video sobre algo que pasó. Por ejemplo, hubo una balacera en algún lugar y el video que más se divulgó fue uno de alguien que estaba externo en otro lugar. Pero luego, más tarde, vuelven a subir otra publicación con respecto al tema de quiénes fueron, qué pasó y cómo fue lo que pasó, el porqué de ello. Ya, eso lo que tú acabas de nombrar se llama noticia en desarrollo. Mm, Es decir, cuando uno informa con los datos que tiene, de la manera más objetiva posible, y muchos medios de comunicación, cuando algo es inmediato, cuando está pasando, obviamente hay datos los cuales uno no tiene todavía. El por qué, el cómo, uno simplemente tiene el qué. El pasó esto, ¿dónde pasó esto? Pero el quiénes están involucrados, el por qué se hizo, las razones, uno no las maneja. Por lo tanto, como dices tú, lo que se informa posterior a lo que primero se dijo es una noticia en desarrollo. ¿Por qué? Porque manejamos una cantidad mínima de antecedentes de la noticia para luego dar a conocer en mayor detalle todo lo que ya después se supo. entiendo. Entonces, yo me pregunto por qué. ¿Por qué en las redes sociales? ¿Por qué creen ustedes que existen o se divulgan o se viralizan con mayor rapidez las redes sociales? ¿Por qué? ¿Por qué se eligen las redes sociales? Porque yo podría elegir un diario, podría elegir la tele, podría elegir tantos medios de comunicación. ¿Pero por qué las redes? ¿Por qué creen ustedes que las redes son donde más hay fake news? Porque pasamos más tiempo en las redes sociales. ¿Ya? Más tiempo. O sea, podemos estar, por ejemplo, desde el celular, podemos, no sé, ir al doctor y estar esperando y mientras estamos esperando vemos las noticias, no sé. ¿Por qué creen ustedes que son especialmente, se ponen el foco en las redes sociales?
Axel, tú que siempre participas, cuéntame, ¿por qué crees que donde más se viralizan las redes sociales, donde más se viralizan las noticias falsas es en redes sociales? ¿No está por ahí? Ya. Las redes sociales en general son buenísimas, pero también es porque hay tolerancia, por ejemplo, en las redes sociales homogéneas. Son las que tienen tolerancia a los puntos de vista alternativos, es decir, nosotros encontramos gente que le da me gusta a una noticia, otra que no le gusta, otra que comenta, otra gente que pelea. Y ahí es cuando se amplifica la polarización de las actitudes, es decir, o es negro o es blanco. Como que la gente no discute los medios, sino que se va al tiro como a los extremos, acá, a los extremos. También porque las redes sociales tienen una aceptación de noticias ideológicamente compatibles. El aumento, por ejemplo, de la aversión al otro lado, la polarización afectiva. Es decir, yo leo noticias de las cosas que yo creo, que al final terminan siendo, ¿qué pasa si yo leyera solo noticias que a mí me gustan? ¿Qué sentimiento tendrían ustedes? ¿De validación o no? De decir, efectivamente, sí, está bien lo que yo creo. Y hay gente que, de hecho pasa mucho en Twitter, que la gente sigue, o en Instagram también, uno sigue solo las cuentas que a uno le gustan, o las cuentas de personas que creen cosas parecidas a nosotros. Eso es súper común, porque así nosotros creamos como esa aceptación o esa polarización afectiva de decir, sí, yo estoy en este bando y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, creemos lo mismo. Y nos aceptamos y lo hacemos a través de las redes sociales. Y también, este contexto nos dice que las noticias falsas pueden atraer a una audiencia masiva, es decir, a mucha gente. Por eso nosotros cuando recibimos cadenas de WhatsApp, por ejemplo, que dicen reenviado muchas veces, mucha gente dice, uy, mira, lo compartieron muchas veces. Uno no sabe si lo compartieron 10 veces, 20 veces, 100 veces, 1000 veces, pero se genera que las redes sociales uno pueda llegar a mucha gente en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, es como cuando nosotros nos metemos a algún grupo. Por ejemplo, a mí me gusta algún cantante, me meto a algún grupo y hay 5 grupos del mismo cantante. Y si yo quiero, por ejemplo, no sé, vender una entrada para este cantante, me voy a meter en los 5 grupos. ¿Por qué? Porque en este grupo hay 100 personas, en este grupo hay 200, en este grupo hay 100 más, 100 y 100. ¿Y a cuántas personas llegué? 100, 300, 400, 600, 800. O sea, me metí a 5 grupos y llegué a 800 personas. Eso mismo se hace a través de las redes sociales. Por eso se eligen tanto las redes sociales, porque son masivas, pueden llegar a mucha cantidad de gente con un muy poquito esfuerzo. O a través, no sé, de un mensaje que uno lo publique en estos 5 grupos, ya llegó a 800 personas. Y son 800 personas que quizás yo les conté algo falso. ¿Y con qué lo hice? Con una intencionalidad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno publica algo, porque tiene que ser algo que uno leyó, investigó, cuestionó y se dio cuenta que efectivamente eso era verdadero. Pero porque lo verificó y hay una investigación detrás. ¿Cuál es el impacto de las fake news? Quiero que me cuenten así como, ¿cuál ha sido la noticia que más los ha impactado, independiente de que sea falsa, verdadera?
Por ejemplo, ¿han visto alguna noticia últimamente que los haya impactado? Que los haya dejado así como yo hablaba recién, así como de las noticias que tienen como este carácter de generar ciertos sentimientos en cada persona. Miedo, pena, angustia, desilusión, engaño. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, el impacto de las fake news dice que no es lo mismo si pensamos en el número de las personas que compartieron versus quienes fueron afectadas por la noticia falsa. O sea, si yo tengo una noticia que la compartí, como decíamos recién, en este grupo, por 800 personas, ¿cuántas de esas personas habrán estado tristes? ¿Cuántas de esas habrán estado enojadas? ¿Cuántas de esas les habrá dado un ataque de pánico? ¿O cuál de esas simplemente no le importó? Nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros informamos y estamos detrás de la pantalla. Malintencionadamente, estas personas tiran noticias falsas sin considerar el impacto que significa o que va a crear en las personas en términos de sentimientos o en términos corporales, el tirar una noticia falsa. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser súper cuidadosos en ese sentido. Tratar siempre de verificar todas nuestras fuentes, hacer una investigación exhaustiva, sobre todo ustedes ahora que van a empezar a hacer sus propias noticias, sus podcasts, siempre hagan las entrevistas como por ejemplo, como lo hice yo la semana pasada con una persona que yo estaba investigando una noticia y esa persona era una investigadora y esa investigadora era parte del proyecto de esa noticia. Por lo tanto, busquen fuentes confiables, fuentes directas. Siempre eso es súper importante, de que hagan una investigación, que detrás de su noticia, que su noticia sea consistente, que no cualquier persona se las puede debatir. ¿Por qué? Porque ustedes ya investigaron, ustedes se informaron. ¿Qué más? Dice, hoy existe poca evaluación de los efectos, pero sí sabemos que podrían exacerbar el cinismo, la apatía y el extremismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se habla de política en redes sociales? Muchas veces se informa o se desinforma, es decir, se trata una noticia, se manipula y se da a conocer. Automáticamente esa noticia crea apatía, crea extremismo. ¿Ustedes escucharon alguna vez la noticia, fue hace súper poquito tiempo, de que estaban repartiendo la Constitución, pero habían sacado ciertas páginas de la Constitución y les habían pegado otras? Eso, por ejemplo, es debido al extremismo, por el fanatismo a lo mejor de una de las partes, y eso genera apatía. ¿Por qué? Porque eso es desinformar, eso es dar a conocer un hecho falso. Pero eso se hizo intencionadamente y esa noticia fue verdadera. Eso realmente se hizo. Pero mucha gente lo creyó. Y a lo mejor en esa misma gente exacerbó un sentimiento, la cual efectivamente hizo que no siguiera creyendo. No quisiera leer porque efectivamente esto se estaba repartiendo, es decir, se estaba desinformando acerca de un hecho que va a ser muy relevante para nuestro país. Hay un sitio web que es el Fact Checking. Bueno, hay varios sitios web, en este caso Snoop, PoliFact, La Tercera, BioBio, Fast Check o Verificado, que nosotros podemos ver si efectivamente una noticia es verdadera o no. Fact es como de hecho, checking, de chequear si efectivamente es o no verdadera. Pero ustedes siempre que tengan dudas pueden usar alguno de estos sitios para verificar si efectivamente una noticia es o no verdadera. Porque yo creo que a la gente le interesa saber eso.
que si una noticia es verdadera. ¿O ustedes creen, por ejemplo, todo lo que leen ahora después de que tienen toda esta información? ¿O cuestionan ahora? Porque muchas veces la gente lo hace por ignorancia. Pero ustedes, por ejemplo, ahora que van a ser informadores, que van a tener esta página web y que efectivamente van a crear sus noticias, ustedes también tienen que tener ética y verificar si una noticia es falsa o no, porque propagar una noticia falsa es algo súper grave, porque al final lo que ustedes hacen en vez de informar es todo lo contrario, desinformar. Aquí está lo que hablábamos recién, que las fake news, es decir, las noticias falsas, siempre apelan a las emociones. Miedo, rabia, tristeza, asombro, espectacularidad. ¿Qué noticias, por ejemplo, ustedes han visto últimamente que les ha generado alguna emoción? Porque obviamente nosotros no nos emocionamos con todas las noticias. ¿Se acuerdan de alguna noticia que hayan visto últimamente que les gustaría comentar, que hayan apelado a alguna emoción? Puede ser en radio, puede ser en tele, puede ser en cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, la noticia que yo les comenté la semana pasada acerca del objeto anómalo, a mí me generó mucho asombro, porque cuando supe que esto efectivamente no era un meteorito, yo dije así como, ya, los meteoritos siempre caen del cielo y todo, pero así como que haya caído un rayo y que este rayo haya creado esta roca gigante que al partirla tenía como un efecto vidrioso, era súper, para mí, a mí en general me generó mucho asombro. Por ejemplo, no sé, otra noticia que me generó, por ejemplo, miedo, era de un tipo acá en Antofagasta que estaba acosando a mujeres en el Parque Croata, no sé si escucharon esa noticia. A mí esa noticia me generó hartas cosas, me generó miedo porque dije, esto me puede pasar a mí, no voy a poder ir tranquila al parque, no sé, a jugar o a sentarme a tomar tecito, no sé, lo que sea. Y al mismo tiempo me generó rabia de cómo este tipo se tiene, porque la justicia decía que este tipo se tenía que ir a entregar porque tenía como problemas mentales, y una persona con problemas mentales no se va a ir a entregar, por lo tanto a mí me generaba rabia porque él seguía acosando a mujeres, después acosó a otra chica en el mall, y yo decía, ¿por qué este tipo no lo toman preso? Y también me generó como la incertidumbre como de la impunidad, del, oye, pero si sabemos, ¿por qué yo quiero salir a la calle? Me da miedo, pero al mismo tiempo me da rabia, ¿por qué no se llevan a este tipo? Y al final, las noticias en general, porque primero fue la noticia de que acosó a una chica, después el otro día acosó a otra, y fue como rabia, después lo grabaron, se lo llevaron, el tipo tenía un cuchillo, ahí me dio como miedo. Al final las noticias siempre nos generan un sentimiento cuando obviamente esta noticia, como yo les decía la semana pasada, tiene proximidad, sentimos que nos podría afectar a nosotros vivimos en Antofagasta, el Parque Croata queda en Antofagasta, por lo tanto este tipo de noticias sí nos genera cercanía, porque sí nos podría pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque esto pasa en nuestro territorio. Bueno, si recibiste una imagen con una historia, o sea, perdón, recibiste una imagen que se cuenta una historia, puedes hacer una búsqueda inversa de imágenes y comprobar en los sitios si otros sitios la reprodujeron. Es decir, ustedes guardan una foto y la suben a este link que está acá, imagegoogle.com o reverse.photos. Y si alguna vez les llega una noticia que ustedes saben que es falsa,
yo les digo, no contribuyan ustedes como futuros comunicadores de quizás noticias de ciencia o noticias de interés en general, no las compartan porque al final va a pasar lo mismo que yo les decía, van a generar, ustedes no saben el impacto que puede generar en las personas esta noticia, que primero no sabemos si es verdadera o no. Por lo tanto, nosotros solamente sabemos a cuántas personas se la estamos compartiendo, pero no estamos dándonos cuenta del impacto o del sentimiento o de los sentimientos que podamos generar en las personas. Por lo tanto, yo les digo, si ustedes quieren compartir una noticia, léanla, verifíquenla, léanla de nuevo, cuestionen que esto sea verdadero y métanse a Google. Verifiquen si esa noticia efectivamente es verdadera o es falsa. Y ahí uno vuelve para atrás y dice, ¿voy a compartir esto? Si yo no sé que esto es verdadero o es falso, yo no la compartiría. Pero por un tema de ética profesional, de que si ustedes se quieren convertir en comunicadores, sean comunicadores de la verdad, no de noticias falsas. Les voy a mostrar 2 titulares. El primero de ellos se llama El escándalo del azúcar. La industria pagó a Harvard para ocultar sus efectos negativos. En 1967 hubo un gran revuelo porque le decían a las personas, bueno, la industria del azúcar de partida le pagó a investigadores de Harvard para que ellos dijeran que el azúcar era menos dañino que los carbohidratos, que una dieta de grasa y carbohidratos era menos dañina que el azúcar. ¿Por qué? Porque la industria del azúcar tenía conflictos de interés, lo que hablábamos recién. Es decir, yo como industria del azúcar, que vendo azúcar, por ejemplo, vendo azúcar, vendo cereales, vendo todos los productos que en el supermercado tienen azúcar, yo saco un estudio. Y ese estudio me lo avala Harvard. Y ese estudio está basado en investigadores. Y yo le pago, o en este caso le pagaron a investigadores para que ellos dijeran que el azúcar era menos dañino que las grasas. ¿Y qué generó esto? La noticia efectivamente era verdadera. Eso pasó. Pero lo que había detrás era un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque le pagaron. Personas, investigadores en este caso, como que, por decirlo de una forma vulgar, se vendieron por dinero y escribieron un paper y dijeron que efectivamente el azúcar era más dañino que los carbohidratos y que generaban más efectos negativos. En este caso, la noticia es verdadera, pero la fuente, lo que va detrás, es lo poco ético, lo falso. Porque esto fue en base a un conflicto de interés y en base a una mentira, porque eso no era así. Y lo otro también, que fue una noticia súper bullada, es la historia de cómo nació el mito del vínculo entre las vacunas y el autismo. El 26 de febrero de 1998 fue el día en que se generó una ola de desconfianza internacional sobre las vacunas cuyos efectos reverberan hasta hoy en día, 20 años después. O sea, esta noticia se creó en base a un mito. Se dijo mucho tiempo de que las vacunas, de que los niños con autismo eran o nacían con autismo por el hecho de que los vacunaban. Esto obviamente después se descartó, pero estamos hablando del año 98. Y al final se dieron cuenta que esto era un mito y crearon esta noticia que a mucha gente con autismo o mucha gente
padres de niños con autismo lo creyeron y que al final culpaban a la farmacéutica por el tema de las vacunas. Y acá había un interés detrás que no era ese, sino había gente que estaba poniendo plata por otro lado para sacar otra vacuna. Es como que, no sé, ¿qué vacunas conocen ustedes, por ejemplo? ¿O qué laboratorios de vacunas conocen ustedes? Por ejemplo, la más conocida, por ejemplo, podríamos decir que es Pfizer. Ya. Y la otra, no sé, vacunas Chile. Ya. Este estudio o esta noticia la sacó Pfizer para desprestigiar el estudio que estaba haciendo Vacunas Chile. Y aquí se creó este mito en base, no sé, yo voy a desprestigiar a Vacunas Chile porque, o al revés, porque a mí me interesa vender más vacunas y quiero, no sé, sacar la vacuna contra el autismo. Y se dan cuenta que esta noticia fue muy, pero muy bullada para que la gente desconfiara de alguno de los laboratorios que estaba creando la vacuna. ¿Me entienden? O sea, aquí no solamente las noticias pueden haber sido verdaderas o falsas, sino también el contenido de las noticias, también hay que ponerle mucho ojo. No podemos creer, porque el estudio tanto lo dice, hay que ver si efectivamente ese estudio fue verdadero, si los investigadores de ese estudio existen, entrevistarlos, llegar a ellos, pero siempre ser súper exhaustivos. Y acá en detalle escribí cómo analizar las noticias. Por ejemplo, quien presenta la noticia, como les decía recién, hay algún investigador detrás. ¿Es confiable la persona u organización que la presenta? Por ejemplo, si una investigación la presenta el ministro de Salud versus un estudio de un estudiante de microbiología, ¿a quién le creerían ustedes, por ejemplo? Al ministro de Salud. Por supuesto, porque el ministro de Salud tiene un cargo que es que no llegó ahí por nada, que llegó ahí porque tiene estudios, porque tiene mucho más experiencia que un estudiante que recién se está formando y que no sé, a lo mejor el ministro de Salud viene saliendo de ser presidente de la Asociación de Médicos de Chile. Mucho más experiencia. ¿Tiene fama de ser seria o sensacionalista? ¿Quién aporta los fondos? Eso es súper importante, sobre todo en ciencia. El otro día vi un documental que se llamaba What the Health, de la salud, y había una farmacéutica que promocionaba, por ejemplo, espérenme, teníamos tres como organizaciones, la organización de la carne, la farmacéutica, y al mismo tiempo teníamos la sociedad de diabéticos. Y todos tenían que ver. ¿Por qué? Porque la sociedad de diabéticos le decía a las personas que tenían que comer, tenían que tener una dieta alta en carne, y esta misma farmacéutica era la que auspiciaba esta sociedad de la carne. Es decir, había un conflicto de interés, porque al doctor le interesaba solamente que la farmacéutica aportara con los fondos, independientes de que él estuviera enfermando o no a las personas, y al mismo tiempo les decía, coman carne, y la misma persona que auspiciaba o que aportaba los fondos para la carne eran las farmacéuticas. O sea, tenemos que ver quién presenta la noticia y tenemos que ver quién aporta los fondos. Eso es súper importante porque al final el que aporta los fondos es el que financia las investigaciones. ¿Cuál es la fuente? ¿Se nota que ha realizado una investigación? ¿Cuántas fuentes hay? ¿Son confiables? ¿Son objetivas? ¿Son equilibradas las historias o han sido seleccionadas para presentar un solo punto de vista? Por eso les decía recién lo de los puntos de vista y que contra eso ustedes tienen que siempre contrarrestar. Si voy a entrevistar a un médico, también tengo que entrevistar
a otro experto. Y si esos expertos están más o menos de acuerdo, contrarrestar con otra fuente. Siempre tienen que ver que esas fuentes sean confiables, que sean personas que efectivamente, no sé, tengan cargos de interés público, porque es súper importante contrarrestar siempre los puntos de vista. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes siempre tienen que buscar, por ejemplo, el objetivo de crear una noticia o la forma de crear una noticia. Buscan informar, entretener al público, están vendiendo algo o están apoyando alguna causa. ¿Cuál es el tono? ¿Cómo ustedes presentan sus noticias? Si están enojados o cuando a ustedes también les presentan una noticia. ¿Cuál es el tono de presentación de su noticia? ¿Refleja enojo, malicia, afán de criticar? Por eso siempre tienen que ver el fondo, la línea editorial, de dónde viene, qué es lo que quiere informar y cuál es la forma en que lo está informando. Porque la forma a ustedes también les va a decir mucho, que si están enojados, que si quieren criticar, entonces si quieren atacar, y no de una noticia imparcial. La imparcialidad es súper, súper importante. Que ustedes como comunicadores no tomen ninguna postura, porque cuando ustedes toman una postura, dejan de ser objetivos e imparciales. Ustedes simplemente se tienen que poner al medio y decir, esta es la noticia, esta es la otra noticia. Este es lo que dice esta parte, esto es lo que dice la otra parte. Yo me abstengo de dar mi opinión. ¿Por qué? Porque yo quiero ser imparcial, porque yo quiero ser objetiva. Eso tienen que recordarlo mucho cuando hagan sus noticias. ¿Concuerdan los datos con los de otras fuentes? Si las historias se contradicen, tengan cuidado, duden, desconfíen. Por eso es importante siempre que los datos sean de fuentes confiables y que coincidan. ¿Está actualizada la información? Algo que hace 20 años se consideraba cierto, puede que hoy no lo sea. Puede pasar. ¿Por qué? Porque el tiempo ha pasado, porque los conocimientos se van actualizando, porque la gente va haciendo nuevas investigaciones y lo que se creía hace 20 años atrás, por ejemplo, de la tuberculosis, han habido muchos estudios en 20 años, los cuales se han actualizado. Por otro lado, las noticias de última hora suelen estar incompletas. Lo que hablábamos recién de las noticias en desarrollo. Muchas de las noticias, primero se sabe algo, después se sabe un poquito más y después ya se hace la noticia completa. Quiero saber si tienen preguntas, alguna reflexión. Si quieren decir algo, si quieren aportar algo. Hoy los encontré muy tímidos, a diferencia de la semana pasada que tuvimos como un debate como mucho más activo. Quiero saber si tienen alguna pregunta, aprendieron algo nuevo, se sorprendieron con algo. Que fue bastante informativo, que nos haya ¿Ya? enseñado la manera de cómo primero interpretar una noticia y cómo evaluarla, a ver si es real o es una fake news. Y ahora, ¿cómo lo ves tú en el sentido de que cuando tú vayas a hacer tu noticia, Tengo que comprobar las fuentes, tengo que, si voy a tomar algo de una investigación de otra persona, como para basarme en ello, tengo que primero verificar que esa persona tenga un historial crediticio y también que realmente lo que estemos hablando sea verdad, porque si no, no sabemos de qué manera pueda, ¿cómo se dice?, perjudicar a la otra persona que esté escuchando la noticia. afectar tu noticia también? O sea, imagínate que si tú tiras un dato falso, tú tampoco vas a generar credibilidad en las personas. Claro, Y la idea es que si tú quieres que tus noticias o que tu portal de noticias sea leído, tú también te tienes que crear como una reputación, por decirlo así, de comunicador. Si tú dices así como Ricardo Sayago News,
no, ese medio es súper poco confiable porque siempre tira por las noticias falsas, no verifica nada. Pero en cambio, si yo digo así como, oye, ¿dónde lo leíste? ¿Cuál es tu fuente? Lo leí en Ricardo Zagayo News. ¿En serio? Oh, no, sí, entonces tiene que ser verdad. Uno tiende, por la reputación, también a tener cierta intencionalidad, de decir, sí, esto me parece, yo creo que es confiable. O sea, si yo leo una noticia del CNN, antes de leerla, yo ya tengo más o menos una noción de que podría ser verdadera. ¿Por qué? Porque CNN tiene un historial de credibilidad. Por lo tanto, ustedes tienen que ser súper como cuidadosos con eso cuando hagan sus noticias. De que cuando las hagan de manera minuciosa. Siempre investigando, siempre cuestionando, siempre con pensamiento crítico y siempre contrastando, siempre las dos visiones o las tres visiones. No simplemente quedarse con lo que uno dice, porque al final uno ahí está tomando partido por uno y uno como espectador dice, oye, pero le preguntó a uno nomás, tú. ¿Y por qué no le preguntó al otro? A mí también me gustaría como espectadora ver la otra versión. Yo creo que eso es súper importante cuando ustedes hagan sus noticias. ¿Tienen alguna otra duda? No, Siempre poner las referencias también. Eso es súper importante. ¿De dónde sacaron sus noticias? ¿De dónde investigaron? Bueno, en el caso de televisión no, pero cuando ustedes escriban o hagan una noticia escrita, siempre es bueno ver de dónde uno se informó, de dónde sacó ciertas referencias, de dónde sacó ciertos datos. Porque esto, el poner las referencias, hacen que uno en general crea en el medio la cual uno está, por la cual uno está informando. Por lo tanto, siempre es bueno creer, escribir y dar a conocer las referencias de donde uno sacó las cosas. Porque de cada uno de los medios que tengo aquí, yo saqué un dato, saqué otro dato, saqué otro dato. Por ejemplo, la referencia número 1 habla de la BBC. La BBC es un medio confiable. Y esto significa también, como comunicador, que hubo una investigación detrás, de que yo me tomé el tiempo de leer cada una de estas páginas web para poder crear un producto. Porque si yo no coloco la referencia o mis fuentes, ustedes me van a decir, ya, pero profe, ¿de dónde la sacó? Ah, no, de internet. El internet es un mar con información. Pero si yo coloco exactamente de dónde saqué mi información, para ustedes también va a darles una tranquilidad, porque va a significar que yo también soy una persona confiable para ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes no creen, después googlean y se dan cuenta que efectivamente lo que nosotros hablamos el día de hoy está dentro de las referencias. Yo igual puse un par de noticias más, pero nos estamos yendo.